estamos de vuelta. Después de la publicidad retomamos nuestro mirador para hablarte de los actos que la Parroquia de la Trinidad ha celebrado durante la pasada semana con motivo del 40 aniversario de la consagración de este templo. Unos actos que han incluido la conferencia que pronunciaba Miguel Forcada, cronista oficial de Priego, en torno a la historia de la parroquia, y también el documental que se presentaba el pasado martes, que tiene como título La Iglesia del Dios Trino. En el siguiente reportaje te ofrecemos un resumen de esta conferencia, de la entrevista con el ponente y también la entrevista con José Antonio García, uno de los autores de este documental. La conferencia va a consistir en contar todo el entramado de hechos que se dieron para que al final esta parroquia se pudiera crear y esta iglesia se pudiera construir. Aparentemente estamos en 1981, pero cuando uno ve lo que hubo detrás, ¿no?, y lo que hubo antes, pues hemos tenido que retrotraernos a 55 años antes, o sea, 1922. Y es que esta parroquia, el solar donde está ubicada, pues su historia prácticamente comienza en ese año, cuando la familia de don Niceto Alcalá Zamora compra este solar y construye 7 casas para familias necesitadas. Y a partir de ahí arranca el tema. Pues sí, en 1981, bueno, vamos a retrotraernos antes, cuando don Domingo Casado Martín, párroco que fue de las Mercedes, llega a Priego en 1954, pues había 3 parroquias en Priego, recién creadas 2 de ellas, pero la de las Mercedes tenía toda la zona esta, que en las décadas siguientes, décadas de los 60, 70, 80, fue la zona por donde Priego se desarrolló, se ensanchó el casco urbano. Es decir, en esas décadas posteriores a la llegada de don Domingo se construye la barriada 28 de febrero, la barriada Ángel Carrillo, parte del barrio de San Cristóbal, toda esa zona nueva de Priego. Y toda le caía encima a la parroquia de las Mercedes. Entonces, pues imagínate, desde las Mercedes hasta Ángel Carrillo las distancias eran grandes, ¿no? Y don Domingo piensa que hay que construir una iglesia que esté más cerca de todos esos barrios nuevos que se están construyendo. Y entonces empieza a buscar sitios, ¿no? Y al final se da la coincidencia de don Domingo con las hijas de don Niceto, que ofrecen este solar para que se construyera la iglesia. El entramado social de la época, bueno, realmente esos años 60, 70, incluso 50, en Priego lo que hubo fue una emigración tremenda de población, ¿no? Sabemos que muchísima gente, al cerrar la industria textil, se fue de Priego, pero el hecho es que el desarrollo urbano solo se generó por esta zona donde está la parroquia, ¿no? Totalmente. Es decir, él, aunque eso no sabemos en qué fecha ocurrió, pero todo lo posible es que él contactó con las hijas de don Niceto Alcalá Zamora al enterarse que el solar donde estaban estas casas que había aquí en este solar, el solar era de ellas, ¿no? Y intervino también, cosa que yo voy a destacar en la conferencia porque es un momento muy espectacular, ¿no?,
el obispo de Córdoba entonces, que era nada menos que don José María Cirarda, que después fue obispo de Pamplona, parece ser que hubo una entrevista directa en La Ginesa entre el obispo Cirarda y la hija de don Niceto. Y en esa entrevista, bueno, pues poco menos que el obispo Cirarda descubrió que don Niceto era un católico ferviente y sus hijas también, lo cual le agradó mucho, ¿no? Entonces esa entrevista entre la hija de don Niceto y el obispo Cirarda, bueno, fue la clave de que esto se pudiera construir. Claro, la decisión la tiene que tomar el obispo. Entonces la decisión la tomó Cirarda. La primera piedra, que hay una foto muy buena, está el obispo Cirarda poniendo la primera piedra y muchísima gente de Priego que se reconocen y todo en ese acto. Y sin embargo, pocos meses después, al obispo Cirarda lo destinaron a Pamplona. Y cuando la iglesia se construye y se termina, quien inaugura y quien bendice la iglesia es el siguiente obispo de Córdoba, que era Infante Florido. Exactamente, estamos hablando del 81, que es cuando se inaugura, las obras son del 78 al 81, se inaugura solo la iglesia, todo el resto de las dependencias no estaban terminadas, estaban en estructura. Y entonces sigue funcionando como una iglesia adscrita a la iglesia de las Mercedes, aunque ya se manda aquí a un cura, pero el párroco seguía siendo don Domingo. Hasta que hacia 1990 se crea esta parroquia y se unen las Mercedes y el Carmen. O sea que como parroquia se puede decir que desde 1990 o 91. Claro, no tenía mucho sentido que esto siguiera siendo de la parroquia de las Mercedes, ¿no? Y la decisión de unir a esas dos parroquias, el Carmen y las Mercedes, que en realidad están a 400 metros una de otra, a menos de 400 metros, y darle autonomía total a esta iglesia y convertirla en parroquia, era una cosa lógica. Bueno, ahí la conversación que tuve con el arquitecto que la hizo, Francisco Montoro Ballesteros, fue muy interesante, porque claro, yo le pregunté, ¿cómo un arquitecto joven recibe el encargo de construir una iglesia en Priego, donde los prieguenses casi solo entendemos en la iglesia el estilo barroco? Entonces la respuesta fue, claro, él nunca pensó en hacer una iglesia barroca porque es que no era época, ¿no? El solar tenía una forma muy extraña, también lo voy a mostrar ahí, y entonces le costó trabajo convertir el solar en un rombo. En un rombo, al colocar la puerta en una esquina y el altar mayor en la otra, crea un espacio grande y de visibilidad total, sin ninguna columna ni inconveniente por medio, y una forma muy que todas las vistas se centran en el altar mayor. O sea que el arquitecto creo que encontró una solución muy buena, porque además dejaba el resto del espacio para las dependencias parroquiales y la casa del párroco.
Bueno, han sido 4 párrocos y este nuevo que acaba de llegar, ¿no? Don Joaquín Pérez Hernández quizá sea el que más tiempo ha estado y el que más se ha recordado, los otros pasaron más deprisa. Y luego, evidentemente, don Luis, que ha estado prácticamente 10 años y que también creo que ha dejado una huella muy profunda aquí, ¿no? Y entonces ahora, curiosamente, cuando se cumple esto, lo han destinado a Córdoba y el nuevo párroco pues tiene todo el futuro por delante. Bueno, podría haber anécdotas interesantes, pero vamos a destacar el hecho de que algunas personas creían que el hecho de que la iglesia se construyera aquí tenía algo que ver con la ermita de San Marcos, que estaba justo enfrente, donde ahora está la entidad bancaria esta de aquí. Entonces, la ermita de San Marcos no tiene nada que ver, porque la causa única y total de la iglesia aquí es el solar de la hija de don Niceto. Sin embargo, cuando en el año 54 parece ser que ya la ermita estaba deshabitada y había pasado a propiedad privada. Entonces estaba de cochera y de aperos de labranza y de cosas así. Sin embargo, la fachada se conservaba. La fachada, a lo mejor yo la recuerdo perfectamente, ¿no? Y el San Marcos que había en esa ermita, pues es una pieza escultórica de primerísimo nivel, hasta el punto de que los expertos dicen que podría ser de Pablo de Rojas, el autor de nuestro Jesús Nazareno, ¿no? Entonces don Domingo se la llevó a las Mercedes. Estuvo en las Mercedes, creo que en la sacristía, muchos años. Y cuando se construyó esta iglesia, con buen acierto yo creo, aunque no tuviera nada que ver con la antigua ermita, don Domingo la trajo otra vez aquí y está en la iglesia. Otra anécdota podría ser la de las vidrieras. De las vidrieras que hay en la iglesia, 6 de ellas son de Antonio Povedano y vinieron de la capilla de la Fundación Luque Onieva, que está aquí enfrente, en la Saruna, que estaban en la capilla de la Fundación, ¿no? Esas vidrieras, el hecho de ser de Povedano le dan una categoría extraordinaria, porque es que Povedano ha sido un vitralista de lo mejor de Europa en el siglo XX. O sea que hay muchas cosas en la parroquia, aunque sea nueva, tiene un patrimonio muy interesante. Bueno, como suelen surgir las cosas buenas, es una sacristía, ¿no? Teníamos esa reunión con Manolo Pareja y en un momento determinado se habló de la posibilidad de hacer un documento audiovisual, pues para estos 40 años, ¿no? En los que se están conmemorando ahora en esta semana concretamente, pero que, bueno, que ha sido durante todo el 2021. Surge ahí, ¿no? Y se marcan un poco la idea general, nos la propone Manolo, y una vez que llega ya un poco a la factoría del asombro agradecido, o sea, nuestra familia ya, pues empezamos a formular ideas y ver por dónde lo podemos tirar, ¿no? Porque teníamos claro una cosa, que no queríamos que fuera un vídeo de pastoral familiar o de pastoral de la parroquia, donde se dijeran las actividades que hacemos o que dejamos de hacer. No, nosotros queríamos plantearlo como un auténtico documento que quedara ahí para guardarse y a base de muchos testimonios, ¿no? La ermita estaba, digamos, al otro lado de la calle, donde ahora hay una entidad bancaria, o sea que la calle que cruza entre San Marcos y Ramón y Cajal, pues al otro lado, ¿no?
o sea, a 10 metros de la actual iglesia de la Trinidad, ¿no? Hay fotos y todavía hay gente que recuerda la fachada que tenía la ermita, ¿no? La ermita, la antigüedad, puede ser del siglo XVI. Hay datos según los cuales en 1574, por ejemplo, hay un dato en el que parece que estaba allí haciéndose obra, o a lo mejor era la construcción de la primitiva ermita, ¿no? Y hay quien la asocia con el licenciado Marcos López, que en aquel tiempo era vicario de la iglesia de Priego, que al que se atribuye también el montaje de una escuela en torno a la ermita de la Aurora. Es complicado, es complicado. Él, una vez que nos aporta esa idea general, nosotros le damos un aviso, le decimos, ya nos has dado la idea, a partir de ahora ya no somos responsables, o sea, ya no vamos a volver a mantener reuniones hasta que no veamos el producto final, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar la idea del guión, ¿no? Es complicado, ¿no? Esto no es tan fácil como decir vamos y grabamos y no, sino que hay que primero hacer un trabajo detenido de ver por dónde podíamos tirar y ver la estructura que le queríamos dar, ¿no? al documental. Otra cosa también importante es que no queríamos que hubiera una voz en off, que fuera el hilo conductor, ¿no? Y ahí queríamos ser un poquito más creativos en ese sentido, y es cuando surge la idea de que el hilo conductor se formule también a través de lo que es la propia Eucaristía, ¿no? Y de hecho es un elemento interesante que la propia Eucaristía, desde antes de que comience, ya con el rezo del Santo Rosario en esos preparativos, va articulando lo que es ese eje transversal de todo el documental, ¿no? Luego queríamos también una cosa muy limpia, ¿no? En cuanto a la utilización tanto de la música como incluso a la utilización también de un grafismo, ¿no? Y queríamos eso, José Antonio lo tenía muy claro, una cosa muy limpia. Él es también experto mucho en un grafismo también muy revolucionario y todo eso, pero él decía que aquí había que dar una cosa muy limpia, ¿no? Y ese es otro eje también importante, un grafismo muy limpio, la música, utilizarla solamente en los momentos en los que teníamos que utilizarla, vertebrar también todo en torno a esos 3-4 bloques que existen y que entendemos que son los más importantes, el bloque de la ermita de San Marcos, porque era interesante recogerlo, aunque no tuviera una vinculación directa, pero en el fondo la tiene, el hablar de esa necesidad del templo, de la función que cumplen las parroquias, el hablar también de esa inauguración. La verdad es que hay una descripción fantástica que hace María Luisa Casas de lo que es ese momento y cómo lo vive ella como feligresa. Hay otro aspecto también muy importante, y es que se va a quedar constatado también en un documento audiovisual la catolicidad. Ayer hablaba en una conferencia fantástica de Miguel Forcada sobre ese aspecto, ¿no? Y nosotros queríamos también incidir en esa catolicidad de don Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Porque es muy importante que se sepa, que se vincula siempre la República con la izquierda, y eso en ningún sitio es así, ¿no? De hecho, el Partido Republicano de Estados Unidos es de la derecha más conservadora, ¿no? O el Partido Republicano, por ejemplo, también en Francia exactamente igual, ¿no? Entonces, sí que es verdad que queríamos de alguna manera constatar también ese elemento, y luego los párrocos que estuvieran ahí también presentes, ¿no? Y bueno, ese elemento, ¿no? El guión en torno a ese eje transversal que iba a suponer la Eucaristía, y luego lo que era en este caso los otros elementos que iban a vertebrarlo todo, ¿no? La parroquia es la fuente de la aldea. Lo que eran templos históricos de siglos, Asunción, el Carmen, Mercedes, se quedaban cortos para poder llegar a la expansión.
testimonios y cómo lo cuentan ellos, ¿no? Yo creo que el elemento audiovisual ahí da ese testimonio, y ese testimonio lo que crea es el vínculo y la comunión con el receptor del mensaje, ¿no? Que a lo mejor si hubiéramos optado por una fórmula mucho más institucional, pues lo hubiéramos perdido, ¿no? Pero teníamos claro que no era tampoco el elemento institucional aquí el importante, sino que era más el vínculo del testimonio, ¿no? Y cuando te lo cuenta alguien, no es lo mismo que si lo cuenta un tercero, ¿no? Entonces queríamos que lo contaran. Por eso es por lo que incluso se prescinde de esa figura del narrador, y de porque lo único que iba a hacer un poco era romper ese vínculo con el testimonio que queríamos nosotros que tuviera el documento como tal, ¿no? Ha sido un verano intenso, ha sido un verano muy, muy intenso. Me acuerdo que estábamos grabando a don Enrique Díaz Oria en Montalbán el día que hacía más calor, ese famoso día que hizo un montón de calor. Pues nosotros estuvimos en Córdoba con el arquitecto y luego nos fuimos a hablar con Enrique, ¿no? Y la verdad es que ha sido, bueno, pues como los que estáis en el mundillo sabéis cómo es, ¿no? Esto es mucha grabación. Al final puede haber aproximadamente, no sé, 3-4 horas de grabaciones, y luego todo el proceso de selección es un proceso muy, muy complicado, ¿no? Bueno, complicado para quedarnos exactamente con lo que verdaderamente nos puede interesar. Incluso llegábamos a pensar también que se puede sacar material para otro nuevo documental, y ha sido, pues eso, un mes muy intenso en las vacaciones. Aprovechamos las vacaciones. Además, José Antonio también estaba trabajando, que ha tenido sus trabajitos en este verano y tenía que venir, montar allí la madre. Bueno, es que esto es el asombro agradecido, es toda la familia allí montando, y la verdad es que en el salón de la casa con la pantalla grande y quitando y poniendo, porque claro, cada uno ha tenido su misión, ¿no? Se ha tenido y yo bueno, he estado colaborando en el guión, pero hay una figura fundamental, no solamente la de José Antonio, sino de Chari como script, que es la que iba marcando y la que iba acotando para que no se nos fuera mucho la cabeza y no hiciéramos esto interminable, ¿no? O sea que sí que es verdad que ha sido una experiencia familiar, pero al mismo tiempo con un resultado también que entendemos que está bien, ¿no? Que ha sido una cosa decente, ha quedado por lo menos decente, ¿no? Sí, no, hombre, lo que pasa es que siempre te queda a lo mejor, oye, es que esto lo podíamos, ¿no? Pero nosotros yo creo que sí, el objetivo lo cumple, ¿no? Y el objetivo era hablar de esa función, la función que cumple un templo como es la Trinidad, el por qué en un momento determinado surge, ¿no? Cómo la expansión, esa expansión urbanística está ligada también a lo que es el tema de la necesidad de un templo, y cómo al final pues todo esto tiene una relación, ¿no? Y luego tener el mostrar también a los párrocos, que eso era también importante, y yo creo que sí, que hemos conseguido el objetivo, ¿no? Estamos contentos. El San Marcos se atribuye al círculo de Pablo de Rojas, nada menos, que es el autor del Nazareno de Priego, y por lo tanto nivel máximo de calidad en arte de aquella época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. La Inmaculada es también de esa época, puede ser de 1600 primeros del siglo XVII, y esa imagen de la Inmaculada parece ser que pertenecía antiguamente al convento de las Clarisas de Priego.
pues fue un momento muy emocionante. Sí, bueno, nosotros lo vamos a subir, a partir va a estar disponible a través de YouTube, lo queremos trasladar también a Telepriego para que, como la televisión local de Priego, y este es un documental que nace también con una vocación muy local, muy local, pues para que se pueda emitir ahí, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando y yo creo que esos son los canales porque el público es ese, esto está hecho para la gente de la parroquia y para la gente de Priego de Córdoba. Y retomamos un día más en nuestra recomendación literaria. En este caso te aconsejamos que no te pierdas el tercero de los libros que conforman la trilogía de Carme Chaparro. Tiene como título No decepciones a tu padre. No decepciones a tu padre es el nuevo trabajo de Carme Chaparro, novela negra con un total de 488 páginas, editada por Espasa. A veces los criminales más peligrosos a los que tiene que enfrentarse un policía son los propios secretos de su pasado. Esta novela de Carme Chaparro es para audaces. Ya en la primera página el lector recibe el primer impacto. Sigue leyendo si te atreves, nos reta la autora. Si lo haces, asistirás, dice, a la autopsia de un extraño cadáver en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Es el cuerpo de una mujer joven, famosa, rica y depresiva, Nina Vidal, a la que han asesinado con una crueldad tan imaginable como creativa. Días después aparece el cadáver de otra joven, también famosa y rica. Las dos víctimas eran amigas y se habían criado juntas en el ambiente más elitista y poderoso de nuestro país. Alguien está imitando las torturas más brutales de la historia de la humanidad. A Nina Vidal la asesinan como al avaricioso Craso, el romano que llevó al poder a Julio César. A María Vives la despellejan con conchas marinas como a Hipatia de Alejandría. ¿Quién será la siguiente víctima? ¿Qué tortura habrá pensado el asesino para ella? En una carrera contrarreloj, Hannah Arendt se enfrenta al mayor desafío de su carrera profesional. Lo que no sabrá hasta el final es que toda la investigación la llevará a resolver las incógnitas de su propia vida. Con una gran capacidad para crear tramas y un ritmo trepidante en su escritura, Carme Chaparro, que se ha ganado un puesto destacado entre los autores de novela negra, cierra con No decepciones a tu padre, la trilogía de Hannah Arendt. Pues con la recomendación literaria llegamos casi al final. Antes repasamos la agenda cultural. Y este fin de semana los actos comienzan mañana viernes a las 7 de la tarde con la inauguración del Molino Fuente La Madera, y para el sábado está prevista la presentación del documental Historia de un sueño sobre el palista prieguense Carlos Machado. Tendrá lugar en el Teatro Victoria a partir de las 9 de la noche. Pues un fin de semana algo más tranquilo en lo que a actos se refiere es el que tenemos ya en puertas. Así vamos a finalizar este primer mirador de la temporada. Como siempre, nos vemos dentro de 7 días. Que pasen buena semana.